¿Cómo que dice? Que los Bien, peruanos, ahora ¿qué? sí, ya está. Entendía, un momentito, un momentito. Hemos empezado. Bienvenidos. Estamos iniciando este curso del mes de agosto. Estamos con el tema del libro de Job, que lo vamos a ver en 4 temas. Esta primera clase vamos a ver una introducción al libro y la primera parte que es el prólogo. Y en las siguientes clases vamos a ir tocando los puntos más importantes de este gran libro, que es varios capítulos y tiene una composición literaria muy particular, que eso ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Como ustedes saben, la primera parte es expositiva y después tendremos una pequeña ronda de preguntas. Así que ahora sí, iniciamos. Voy a compartir pantalla. Bien, solo recordarles que en la carpeta de los materiales, que ya les he enviado el link, tienen el PowerPoint, hay un extracto de un libro y un video complementario también. Entonces vamos a ver ahora sobre el libro de Job, ¿no? Algo para saber de este libro, bueno, es uno de los libros de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento que son más conocidos, ¿sí?, por el mundo, en la cultura popular. Es la historia de un hombre justo que sufre injustamente como resultado de una apuesta entre Dios y uno de sus consejeros celestiales, o un miembro de la corte celestial, ¿no?, al cual se le llama el Satán. Pues, y esto ha despertado la imaginación y también la indignación de los destinatarios y lectores, ¿no? Porque muchas veces la recepción de este libro suscita diferentes reacciones, ¿no? Unos de sorpresa, otros de extrañeza, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haga este tipo de apuestas, ¿no? El tema del sufrimiento de Job, todo esto lo vamos a ir viendo con calma. Sobre la fecha de este libro, es un poco difícil determinar cuándo se escribió, ¿no? El libro de Job está ambientado por su autor. O sea, si seguimos la narrativa del libro, esto está ambientado pues en una época remota, ancestral. De esto podemos saber por el estilo de vida que tiene Job, por la edad que muere, casi una edad pues como por ejemplo la de Abraham, ¿no? Algunos dicen que es de la época patriarcal, o que la historia está ambientada en una época patriarcal. Hay un argumento implícito, ¿no?, de que Job es igual a los grandes antepasados de Israel, como Abraham, Isaac y Jacob, pero por si acaso Job no es israelita, ¿no? Sin embargo, Job como libro está fechado, según algunos biblistas, exégetas, entre los siglos 7 y 2 antes de Cristo, ¿sí? 7 y 2 antes de Cristo, lo más probable es que se haya escrito. Una fecha en la mitad de este periodo, o sea, algunos dicen, bueno, es probablemente tal vez en el siglo IV, como una fecha que está en la mitad de los extremos, ¿no?, del siglo 7 y 2, probablemente se haya sido escrito. ¿Y cómo sabemos esto? Primero porque la súplica de Job, ¿no?, de que sus palabras se inscriban en piedra, esto lo tenemos en Job 29:24, puede ser una referencia a una inscripción en piedra por parte del rey Darío, ¿no?, la inscripción de Mejustum, que estaba fechada en el siglo VI antes de Cristo. Otro que cuando se nombran reyes y príncipes en el texto, incluye un lenguaje que recuerda mucho a la época de los persas, o cuando Persa dominaba sobre Israel. Entonces acá ya podemos ir cuadrando siglo V, siglo IV, ¿no? Siglo V más probable. Job incluye muchos arameísmos, ¿no?, o sea, frases en arameo. Entonces esto refleja que fue escrito en la época persa. Job capítulos 1 y 2, el autor, cuando se refiere al Satán o Satanás, utiliza el artículo el Satán. ¿Ya? Este uso del artículo al
a la palabra Satán es similar al título que se le da también al Satán en el libro de Zacarías. Y Zacarías fue datado a finales del siglo VI a.C. Entonces probablemente pues Job haya sido escrito un siglo después, ¿no? Siglo V. Siglo V, siglo IV. El libro comparte similitudes, ¿no?, en interés y temas con Jeremías, que es de la época del destierro, ¿no?, siglo VI, y con el sufrimiento del siervo sufriente en Isaías 40:55, que esto está datado en la época también posiblemente del regreso de Babilonia a Jerusalén, lo que se conoce como el Deutero Isaías. Entonces, acá estamos hablando del siglo VI. Entonces, más o menos, por estas características del texto, se puede decir que un rango de fecha podría ser siglo V, siglo IV antes de Cristo. Pero igual, pues no hay un consenso en el cual se diga esta es la fecha en la cual fue escrito este libro. Sobre obras literarias, ¿no?, relacionadas o con un tema parecido o similar en el mundo antiguo, los temas del libro de Job, incluida el tema de la justicia o la equidad divina, o sobre el tema de la economía moral, ¿no?, o de la ley moral, gobernada por lo que es el sentido de la justicia retribuida, no es único en la literatura israelita, ¿no? Muchos textos antiguos abordan estos problemas, ¿no?, especialmente cuando existe este fracaso, ¿no?, de este sistema de justicia, cuando aquellos que parecieran que son inmunes a los problemas debido a su rectitud enfrentan dificultades, ¿no? Lo vuelvo a explicar. Aquellos que en teoría se supone que por ser justos no les debería pasar nada malo, en realidad sí les pasan cosas malas, sí afrontan dificultades. Entonces, ante esta realidad, en diversas partes del mundo antiguo hay literatura acerca del hombre justo que sufre. Tenemos algunos ejemplos en la literatura egipcia, ¿no?, la disputa o el diálogo del hombre y su Ba. Ba es una forma egipcia de hablar del alma, por eso a veces se traduce como la disputa entre el hombre y su alma. Las amonestaciones de Ipuwer, la epopeya de Caret, que es un relato cananeo, comparten esta idea o este marco narrativo que es muy parecido al libro de Job. También hay obras de Mesopotamia que recuerdan este estilo de Job, ¿no? Tenemos la obra sumeria Un hombre y su Dios, que es datada 1000 años antes que el libro de Job. El orador aquí afirma respetuosamente, haber sido injustamente afligido, y su Dios escucha su afirmación con simpatía, ¿no? Entonces, el tema es muy, muy similar, ¿no?, en esta obra antigua, ¿no?, El hombre y su Dios, una obra que fue escrita en Mesopotamia. También hay textos que reflejan una especie de teodesia babilónica, en donde una persona, en este caso el demandante, aborde un tema de fondo, la injusticia de su Dios, ¿no?, que se lo comenta a un amigo. Aunque su diálogo carece de ataques temperamentales como lo tiene el libro de Job, este libro babilónico también cuestiona la justicia del Dios de Babilonia. Entonces, insisto, en el mundo antiguo, este tema del inocente que sufre y que precisamente este hombre inocente reclama a su Dios, es algo que ya está en varias culturas del mundo antiguo. Si quisieran profundizar acerca de esto, ¿no?, hay un libro que se llama Paralelos del Antiguo Testamento, en donde se muestran ciertos textos de otros pueblos, de Mesopotamia, Babilonia, Egipto, que son muy similares a ciertos textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Acá tienen información de los autores, son exégetas del Antiguo Testamento, y de este libro estoy tomando unos 2 ejemplos, si es que no me equivoco.
La primera este es un texto egipcio, ¿no? El diálogo de un desesperado con su alma. Y este texto tiene como paralelo el libro de Job, capítulo 3, ¿no? Versículos del 17 al 19. Por ejemplo, voy a leer este texto, este texto egipcio. Miren lo que dice, o escuchen lo que dice. Escúchame, alma mía, mi vida ahora es más de lo que puedo soportar. Ni siquiera tú, alma mía, puedes entenderme. Mi vida ahora es más terrible de lo que nadie puede imaginar. Estoy solo. Ea, ven conmigo, alma mía, a la tumba. Sé mi compañera en la muerte. Si no puedes llevarte la miseria de la vida, no me prives de la misericordia de dejarme morir. Abre la puerta de la muerte para mí. ¿Eso es pedir demasiado? La vida es solo un paso. Hasta los árboles se caen. Aplasta esta desdicha vida. Pon fin a mi miseria. Que Tot, un dios egipcio, que Tot, el juez divino, preste oído a mi causa. Que Khonshu, guardián de los faraones, me proteja. Que Ra, barquero divino, me juzgue. Que Isis me defienda. Y vamos a comparar con un pequeño extracto del libro de Job, capítulo 3, del 17 al 19, ¿no? Tomado de la Biblia de Jerusalén. Dice: allí acaba la agitación de los malvados. Acá se refiere al Sheol, a la tumba. Allí acaba la agitación de los malvados. Allí reposa la gente ya sin fuerzas. Hasta los prisioneros descansan en paz, sin oír los gritos del capataz. Allí van a parar pequeños y grandes. Allí el esclavo se libra de su dueño. Entonces, aquí alguna idea similar que existe entre este extracto de el diálogo de un desesperado con su alma, con este pasaje, el libro de Job, es que el hombre que sufre, ¿no? Que aparentemente nada en este mundo le puede dar paz, su única esperanza es desear la muerte, ¿no? Que la muerte acabe con su dolor. Entonces, esto es algo que aparece en el libro de Job y también que está presente en este texto egipcio. Tenemos otro texto, El doliente y su amigo, ¿sí? Creo que este es un texto de Babilonia. Dice lo siguiente, ¿no? El doliente, tus pensamientos apaciguan, como el viento del norte aportan alivio. Amigo mío, teóricamente tu consejo es acertado. En la práctica sucede lo contrario. Quienes se olvidan de sus dioses, prosperan. Quienes oran constantemente no tienen casa y son indigentes. En mi juventud hice la voluntad de mis dioses, oré y ayuné. La oración y el ayuno no me llevaron a ninguna parte. La asamblea divina decretó la pobreza, no la riqueza para mí. Los lisiados y los locos me aventajan. Los pecadores prosperan. He fracasado. Entonces, en este texto, que no es de la Biblia, pues se menciona este desconcierto que tiene una persona que, a pesar de haber sido buena, de ayunar, de orar, parece que todo le va mal en la vida. En cambio, a los que pecan les va bien. Este tema también aparece en el libro de Job. Leo Job 21, del 7 al 16. Dice así: ¿por qué siguen vivos los malvados, que envejecen y aumenta su poder? Viven seguro con sus hijos, ven cómo crecen sus retoños. Un hogar en paz, sin miedo, sin probar el castigo de Dios. Tu toro fecunda sin fallar, su vaca pare sin abortar. Dejan sueltos a sus críos como ovejas, dejan brincar a sus hijos, cantan con cítaras y panderos, se divierten al son de la flauta, pasan su vida dichosos, bajan en paz al Sheol. Y pensar que decían a Dios, fuera de aquí, no nos interesa conocer tus caminos. ¿Quién es el Shaddai para servirlo? ¿Qué podemos ganar con invocarlo? ¿No depende de ellos su dicha, aunque el plan del malvado esté lejos de Dios?
Entonces aquí en esta reflexión también es un tema similar, ¿no? Aparentemente los que son malos, los impíos, les va bien en la vida, son prósperos a comparación de una persona que cumple con la voluntad de Dios, ¿no? Bien, hasta aquí, no sé si alguien tiene algún pequeño comentario sobre esta parte que hemos visto, estos paralelos que pueden ver en obras antiguas que tienen esta idea similar. Acuérdense que el tema de Job es que el libro de Job está cuestionando la teología de la retribución que hay en Israel, ¿ya? ¿Qué es la teología de la retribución? Es una idea que está presente en la Biblia, en el sentido de, si tú cumples la ley del Señor, si tú eres fiel a Dios, Dios te bendice, ¿no? En resumidas cuentas, si yo me porto bien, me deben pasar cosas buenas. Si una persona sufre alguna calamidad, es porque Dios lo ha castigado. Si una persona sufre una calamidad es porque algo malo habrá hecho. El libro de Job lo que está cuestionando es que en la práctica, ¿no?, en la realidad, muchas veces el inocente sufre y los pecadores y los injustos aparentemente les va bien en la vida. Esta observación que hace el libro de Job no es propia de la Biblia. En otros textos antiguos de otros pueblos vecinos, como Egipto, Babilonia, Mesopotamia, está ese tema recurrente, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna consulta, comentario, duda. Sí, profesor. Un Sí, comentario. Yo he escuchado algo, si una familia comete algo mal, esto acarrea a las demás generaciones, algo intergeneracional, pero eso no, sí. sí. Esa es una idea que está extendida en varios grupos, no solamente católicos, sino también evangélicos. Y creo que también se basa en un texto del Éxodo, en el tema de los mandamientos, ¿no? Como que Dios castiga el pecado hasta la cuarta generación, si es que no me equivoco. Pero hay un texto, creo que es, no sé si es Jeremías o Ezequiel, ahorita no lo recuerdo, en el cual el texto dice que cada hombre es responsable de su propio pecado. De hecho, en los evangelios, cuando se le pregunta a Jesús si este hombre, creo que si es ciego es por culpa de él o por culpa de sus padres, ¿no? Jesús, en vez de decir, no, sí, es por culpa de esto, el otro dice, no, si este hombre está en esta condición, es para manifestar la gloria de Dios. Entonces, me parece que ya desde los textos proféticos y Jesús, siguiendo esta línea, como que se profundiza en el hecho de que, primero, cada persona es responsable de su mal, ¿no? Y obviamente pueden haber situaciones de sufrimiento que es producto de la vida pecaminosa de uno, ¿no? O si uno ha sido un mal padre, ¿no? Ha sido un padre ausente, las consecuencias se van a ver en sus hijos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que desde la revelación del Nuevo Testamento lo que se incide y se insiste es que cada uno es responsable de sus actos. Más allá de este tema de una maldición que puede pasar a generación y generación, que me parece que es una idea un poco más primitiva acerca del accionar de Dios, ¿sí? Es por eso que no sé si en el libro de Job aborda esta cuestión, pero la observación puntual que hace el libro es, muchas veces, ¿no?, una persona sufre y esta persona no hizo nada. Ante eso, ¿qué está pasando? O Dios es injusto o la teología está mal. Ahí hay un problema de fondo. No sé si con eso puedo responder tu consulta. Sí, profesor, gracias. Profesor, una consulta. Sí. Refiriéndose a lo que es la justicia retributiva, ¿hasta qué tiempo se dio esa idea de la justicia retributiva y en qué tiempo fue que se da que la justicia de Dios pues es diferente, no es retributiva, ¿no? Dios actúa por amor, independientemente el hombre, como sea el hombre, ¿no?
Bueno, yo creo que ya desde el libro de Job, ¿no? Vamos a suponer que fue escrito en el siglo IV, siglo V, ya empieza a surgir esta idea dentro de la literatura sapiencial, ¿no? Ahora, eso no quiere decir pues que todos los judíos en ese momento hayan asumido esta idea, ¿no? Porque todavía esta idea de la teología de la retribución está presente en el judaísmo del siglo I, ¿no? Prueba de eso es la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? ¿Este hombre es ciego por culpa del pecado de sus padres o por un pecado de él? Entonces, es algo que sí, y de hecho en la actualidad yo creo que muchas personas, inclusive Sí, cristianas, todavía tienen esta idea, ¿no? Entonces, pero ya en la Biblia se nos da ciertas luces, ¿no? En el sentido de, muchas veces el hombre inocente sufre. ¿Por qué? ¿No? El libro de Job va a que ofrecer no es castigo de una Dios, respuesta. no es castigo de Dios. Bien, hasta ahí, ¿podemos Profesor, continuar? gracias. ¿O alguna otra consulta? Profesor, Listo. Sí, sí, sí. profesor, ¿se podría llamar también el misterio del sufrimiento en el libro de Job? Sí, es que el sufrimiento es un misterio. Ujú. Precisamente por ser un misterio, no calza muchas veces con el marco teológico de la época, en el sentido de la teología retributiva, ¿no? Por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿no? O varios libros del Antiguo Testamento, está esta idea de fondo, ¿no? Dios bendice al que es fiel a la ley, Dios maldice al que quebranta la ley. Pero insisto, en la vida cotidiana, muchas veces nos damos con estas situaciones que la teología de estos textos bíblicos no pueden dar una respuesta satisfactoria. Muchas veces el hombre inocente o la mujer inocente muere producto de una tragedia, una enfermedad, ¿no? Un asalto, ¿no? Y muchas veces aquellos que obran mal, les va bien, tienen buena salud. No es como aquella persona pues, que se cuida mucho, que hace ejercicio y muere un paro cardíaco a los 50 años, ¿no? Y el que toma, bebe, ¿no? Fuma, pues, tiene una vida sana, no se enferma hasta los 90 años, ¿no? Ya, más o menos algo así, ¿no? La gente se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿No? O es que esa persona habrá hecho algo malo, ¿no? Y tal vez no lo sabía, o lo hizo sin querer. Pero vamos a ver en el libro de Job que Job va a mantener su inocencia. Él, ante el diálogo que tiene con sus amigos, él siempre va a decir, no, yo soy inocente. Yo soy inocente. Así como decía Fujimori, soy inocente. Así. Soy inocente. Entonces, si es inocente, ¿por qué sufre? Pero es admirable su perseverancia, su fe. Obviamente, ¿no? Es Obviamente. inquebrantable, porque no hay otro ejemplo en la Biblia que yo sepa que se haya llegado hasta ese extremo del sufrimiento y él manteniéndose ahí firme y siendo tentado constantemente con las apreciaciones de los amigos de la esposa y también la esposa, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora un poco, ¿sí? Voy a continuar con la Ya. diapositiva para que no se me... Ya, profesor. Listo, sobre la historia, sobre la composición de este texto, ¿no? El marco narrativo. Ojo, este libro tiene una parte narrativa y una parte en poesía, ¿sí? La parte narrativa lo tenemos en los capítulos 1 y 2, que es el prólogo del libro, y tenemos en la parte final, el capítulo 42, del 7 al 17, que viene a ser el epílogo. El intermedio entre ambos es pura poesía. O sea, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42, versículo 6, es pura poesía. Entonces, este marco narrativo, ¿no? en prosa, se creyó en un momento dado que posiblemente creían que era una edición posterior al núcleo poético del libro, ¿no? La poesía refleja pues una larga tradición intercultural, o sea, en todas las culturas hay poesía,
que también a través de la poesía se reflexiona sobre el tema de la injusticia del siervo inocente o del sufrimiento del inocente, ¿no? Y pues se creía que el marco narrativo se agregó después, ¿no? Sin embargo, en los estudios recientes se observa pues, que este marco narrativo en realidad tiene paralelos de textos muy antiguos, ¿no? Como la epopeya de Queret, ¿no? Entonces, algunos dicen, si los paralelos de la parte narrativa de este libro son muy antiguos, entonces probablemente primero se ha escrito la parte narrativa y después se agregaron los poemas, o sea, los diálogos entre Job y sus amigos en forma de poema, se agregaron después. De hecho, hay algunos que observan que el epílogo como que está fuera de sincronía, o sea, como que no, el epílogo del libro, el final, no tiene mucho que ver con, con toda la parte poética del libro. Sí, eso ya lo vamos a explicar. Vamos a explicar por qué se dice que el epílogo narrativo del libro a veces como que no tiene mucho que ver con casi toda la sección poética del libro, ¿no? Porque es como que nos presentaran a dos tipos de Job. Entonces, lo más probable es de que, independientemente de cuál se haya escrito primero, sí haya habido dos estados de composición, ¿no? Una sección narrativa y una sección poética que han sido unidas, ¿no? Y se les ha dado una coherencia general. ¿Cuáles son los temas de este libro? Bueno, hay dos. Primero es la piedad humana en relación a Dios, y el segundo tema es la teología sobre Dios. ¿Sí? Sobre estos dos temas, ¿no? Sobre la piedad humana hacia Dios, ¿no? El libro de Job, o Job mismo, ofrece una visión conmovedora de las motivaciones para la piedad hacia Dios, ¿no? Ojo, piedad se refiere al hábito de creer y reverenciar, ¿no? A Dios, y el compromiso afiliado, o sea, el compromiso que exige la creencia en Dios. O sea, ser reverentes, cumplir su voluntad, cumplir sus preceptos, ¿no? A eso se refiere. El libro presenta la gran piedad de Job, ¿no? Hacia Dios y su también gran riqueza, porque se muestra que es un hombre rico. Aunque en la parte narrativa del texto nunca declara explícitamente que la riqueza de Job sea una recompensa de Dios, ¿no? Satanás es el que le da voz a esta sospecha que tiene el lector, en el sentido de, ya, si Job es piadoso, es porque seguramente Dios lo ha recompensado. ¿Sí? Entonces, acá se va a analizar este tema de la piedad. ¿Por qué el hombre es piadoso? ¿Por qué el hombre tiene reverencia a Dios? ¿Lo hace por un amor genuino o porque busca algo a cambio? Y esto es lo que va a cuestionar el Satán. Sobre la teología, ¿no? Es la reflexión sobre la naturaleza de Dios. No es tanto un pensamiento sistemático sobre las diversas afirmaciones de Dios, que a veces pueden ser contradictorias entre los creyentes, ¿no? Me refiero acá, Job tiene una visión de Dios, los amigos tienen otra visión de Dios. Acá los amigos van a representar la visión de Dios tradicional, ¿no? El Dios que premia al bueno y castiga al malo. Y muchas veces, pues, en este libro, estas diversas afirmaciones acerca de la naturaleza de Dios van a competir entre sí, ¿no? Entonces, acá está en juego, en el libro de Job, qué imagen de Dios se tiene. Sobre el tema del prólogo, ¿no? Primero vamos a leer el texto bíblico, ¿sí? Después vamos a hacer un pequeño comentario. Bien, acá tenemos el libro de Job. Vamos, voy a leer el capítulo 1 y 2, ¿sí? No creo que sea mucho. O quiero ver si acá hay un aparato para leerlo.
¿Listo? No, mejor lo leo yo. A ver. Dice así. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, esta definición que se da de Job. Íntegro, recto y temeroso, apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿no? 7 más 3, 10. Indica bastante cantidad, plenitud. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas, ¿no?, de bueyes y 500 burras y numerosos siervos. Miren los números, 7.000 más 3.000, 10.000. Indica plenitud. 500 más 500, 1.000. También indica bastante. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa, cada uno de ellos por turnos, y mandaban a llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos al día siguiente de madrugada. Ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior, ¿no? Siempre hacía lo mismo. O sea, acá se nos muestra un Job que tiene esta figura sacerdotal en su familia, de mediador, y es tan piadoso que dice, no, voy a ofrecer un sacrificio por mis hijos, no vaya a ser que en su interior hayan maldecido a Dios. O sea, se muestra como el hombre perfecto. Un día en que los hijos de Dios, ¿no?, acá la frase hijos de Dios se refiere a la corte celestial, ¿sí? Dice, un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció entre ellos el Satán. Y dijo entonces, Yahvé al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Ojo, esta expresión o este adjetivo que se le da a Job de hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lo va a decir el narrador del libro y también lo va a decir Dios. O sea, para que lo diga Dios es porque el lector debe tener la certeza que en la narración Job es justo. Si no lo fuera, Dios no lo diría. ¿Eh? Dice, respondió el Satán a Yahvé, ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán. De acuerdo, métete con sus posesiones, ¿no?, con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Acá está la famosa apuesta. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó el mensajero de Job diciendo, estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada, y se los han llevado después de haber matado a siervos a filo de espada. ¿Qué se han robado? Los bueyes y las burras. Eso es lo que se robaron. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje.
ha caído ha caído del cielo fuego de Dios, y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. O sea, perdón, el Satán, claro, no tocó a Job, pero tocó a su ganado y tocó a los pobres pastores. No tiene nada que ver, pero bueno. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los sobre los camellos y se los han llevado. Después de haber matado a los siervos a filo de espada, ¿no? Pobres siervos, ya murieron. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor. De repente un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se han derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Job lo perdió todo. Perdió sus animales, a sus siervos y a sus hijos. Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo, ¿no? Desnudo, o ponerlo así, desnudo salí del seno materno y desnudo volvería a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Un día en que los hijos de Dios, la corte celestial, no fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Y dijo Yahvé al Satán, ¿de dónde vienes? Respondió, de dar vueltas por la tierra y pasarme por ella. Yahvé replicó al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Vuelve a decir esto, Dios de Job. A pesar de todo, persevera en su integridad. Y eso que me has incitado para que lo destruyera sin motivo. Miren, acá el texto bíblico está diciendo que Job no tuvo la culpa de nada. Contestó el Satán a Yahvé, piel tras piel. El hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima. Dáñalo en los huesos y en la carne. Te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvé al Satán, lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se levantó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Su mujer le dijo entonces, ¿aún persistes en tu integridad? Ya la mujer perdió la paciencia acá. Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Era Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Namat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no le reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos. Rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo
a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, viendo su terrible dolor. Entonces, este es el prólogo, esta es la sección narrativa, en donde se presenta primero a Job como un hombre íntegro, ¿no? Satán, que es un miembro de la corte celestial, aquí va a cuestionar la integridad de Job, ¿no? A Dios le va a decir, claro, él es íntegro porque tú lo bendices, quítale todos sus bienes y te va a maldecir. Job supera la prueba, ¿no? Y cuando Dios se lo dice esto al Satán, el Satán le dice, claro, pero si tú le tocas a él en lo físico, ¿no? Una enfermedad o algo, seguro te va a maldecir. Y acá vemos cómo Job permanece íntegro, ¿no? A tal punto que hasta su esposa misma no puede entender lo que está pasando, ¿no? Posiblemente ella piensa, algo malo habrá hecho o no lo sabe, por eso le dice, maldice a Dios y muérete. Muérete en el sentido de que acabe tu dolor, ¿no? O sea, la mujer prácticamente le está diciendo, te prefiero muerto a que sufras. Aquí también la mujer no tiene una reflexión, o la esposa, mejor dicho, no tiene una reflexión profunda acerca de lo que está pasando. Solamente lo ve como una desgracia. Es Job quien sí tiene una actitud paciente, ¿no? En estos 2 primeros capítulos, en el cual dice, bueno, si aceptamos de Dios lo bueno, debemos aceptar lo malo. Y lo interesante es que el texto insiste por lo menos 3 veces en que Job es un hombre íntegro. Y si sufre, no es por culpa de él. Para terminar, vamos a ver la diapositiva, lo que nos dice acerca del prólogo, ¿no? A menudo sospechoso de ser, a menudo sospechoso de ser una fuente utilizada por el autor del libro, en realidad el prólogo narrativo prepara, ¿no? Para los discursos de Job y que sus amigos, ¿no? Van a pronunciar a lo largo de casi todo el libro, desde el capítulo 3 hasta el 37. Describe la riqueza, en el prólogo se describe la riqueza ilimitada de Job en términos de familia y posesiones y de su extraordinaria piedad, ¿no? A tal punto que ofrecía sacrificios por sus hijos, por si habían ofendido a Dios. Aunque el texto bueno, esto creo que ya lo había leído, ¿no? Aunque el texto afirma explícitamente que el texto no afirma explícitamente que Job es rico porque Dios lo bendice, ¿no? Pero el Satán, ¿no? En esta conversación que tiene con Dios, como que da a entender que posiblemente así es. El Satán, ¿no? Aquí en este texto, por si acaso, no es el Satanás que aparece en el Nuevo Testamento, en el sentido de que la reflexión acerca de la figura de Satanás no está todavía tan desarrollada en este libro. Mientras que en el Antiguo Testamento, ¿no? El Satán es una entidad espiritual que ya se ha revelado ante Dios, ¿no? Que está expulsado de la presencia de Dios, ¿no? Que vaga por los desiertos o que está condenado al lago de fuego, ¿no? O al castigo que tienen los ángeles. En este texto todavía se ve, ¿no? Es una reflexión más primitiva acerca de la corte celestial. Se ve pues que el Satán es parte del Consejo Celestial y tiene una función. Parece ser que la función del Satán es la de ser como una especie de fiscalizar a los seres humanos, de cuestionar la integridad y la fidelidad que tienen los seres humanos a Dios, ¿no? El Satán en hebreo significa el que se opone. Entonces, como dice el texto, el Satanás no es la figura demoníaca del judaísmo y cristianismo primitivo, ¿no? Sino que aparece como un consejero de la corte celestial. Y desafía a Dios, ¿no? En el sentido de que desafía la declaración que hace Dios sobre Job. El Satán dice, teme Job a Dios por nada. Para probar esta proposición, Dios permite que Job sea afligido de una manera muy grande. Job justifica a Dios diciendo que ya que no pecó ni acusó a Dios de hacer maldad. O sea, Dios dice, Job dice, si aceptamos lo bueno, también aceptemos lo malo. Es una forma en que Job al inicio justifica a Dios en su accionar.
Después de que Satanás desafía a Dios de nuevo, Dios ahora le dice pues que haga estragos sobre su cuerpo, simplemente, ojo, que no lo mate, ¿no? El Satán aflige a Job con llagas, ¿no? Y tiene un gran sufrimiento corporal. Esto lo obliga pues a Job a sentarse sobre un montón de cenizas, ¿no? Se raspa sus heridas con un trozo de cerámica. Y la esposa de Job lo insta a admitir su pérdida de integridad, ¿no? Mejor maldice a Dios y muérete. Job reivindica a Dios una vez más, recordándole a la esposa, ¿no? Que él da el bien libremente, ¿no? Es igual de justo al tratar con el mal. Sus amigos, cuando llegan, pues lloran, hacen duelo por él, posiblemente por la muerte de sus hijos, por la desgracia que está sufriendo, ¿no? Durante un tiempo largo, 7 días, ¿no? Acuérdense que el 7 también significa plenitud. Entonces, es a través de este prólogo en el cual se nos presenta a manera de introducción el tema del sufrimiento del inocente. Obviamente, desde la perspectiva de Job, él no sabe por qué está sufriendo, ¿no? Aquí el mal está permaneciendo como un misterio, pero estamos viendo la respuesta de Job como un hombre justo y piadoso. Acepta la voluntad de Dios, ¿no? Y está este cuestionamiento que hace Satán. Este cuestionamiento, ojo, claro, narrativamente está dirigido a Job, pero este cuestionamiento está dirigido a todo el pueblo judío, en el sentido de, ¿ustedes son fieles a Dios porque lo aman o porque buscan algo de Él? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o duda. Pueden prender sus micrófonos. Profesor, buenas noches a todos. Gracias, profesor. Realmente muy sabias las palabras de Job, ¿no? Que le dice a Dios, a su esposa, Dios, si nos da el bien, ¿por qué también no podemos aceptar el mal? Realmente nosotros somos muy frágiles ante el dolor. No queremos sufrir, solo queremos lo bueno, y ni nos acordamos de Dios cuando estamos bien. Cuando estamos mal, lo primero que vamos a Dios para pedirle y nunca le agradecemos tanto a Dios por todo lo que nos da, desde que amanecemos por un día más de vida. Y realmente es una reflexión para cada uno de que toda la vida es así, momentos difíciles y momentos buenos. Que Dios nos regale el Espíritu Santo para que realmente seamos perseverantes y fieles a Él en lo bueno y en lo malo. En lo bueno pedirle, agradecerle y pedirle fuerzas para seguir, y en lo malo también agradecerle y pedirle fuerzas que con Él saldremos victoriosos. Gracias, profesor. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir o si tiene alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué les parece esta presentación que se hace de Dios mismo incluso? O del tema del Satán. Eso. ¿Qué les llama la atención? Estaba pensando, profesor, en los 10 mandamientos. ¿El Pentateuco fue escrito antes que el libro de Job? Si el libro de Job fue escrito en la época persa, posiblemente hayan sido contemporáneos en cuanto a su redacción final. O sea, puede haber una tradición oral, ¿no?, en cuanto a la composición del Éxodo, ¿no?, o de los mandamientos, pero en su forma escrita final, ¿no?, tal como lo tenemos en la Biblia, probablemente más o menos sean de la misma época. Porque estoy tratando de comprender cómo es que este consejero celestial tienta al Señor. Usted nos explicó que no estaba aún ese pensamiento que tenemos ahora, que no se le tienta como en el Nuevo Testamento. Por eso no. Claro, es que, ojo, la reflexión teológica de la demonología
En este caso el Satán todavía no está tan desarrollada. En el libro de Job se nos muestra pues que simplemente es un miembro de la corte celestial. Y ojo, yo no diría que el Satán tienta a Dios. Tendríamos que ver todo el libro en su conjunto para ver a las finales quién tiene el control de la situación. Dios. ¿Sí? Pero sí, a simple vista, obviamente si yo solamente leo los capítulos 1 y 2, como que nos deja esa sensación, ¿no? De un Satán que cuestiona a Dios, y como que cae en su juego, ¿no? Al decir, bueno, está bien, voy a permitir que le hagas daño, pero ojo, o sea, si se dan cuenta, el accionar de Dios es, te voy a permitir que tú le hagas daño para que veas, o sea, para que tú, Satán, ¿no?, entiendas que la fidelidad de Job está más allá de lo superficial, ¿no? O de simplemente que está buscando ser bendecido de parte de Dios, ¿no? Es como que, insisto, o sea, Dios quiere probar su punto, Dios quiere decirle al Satán, este hombre de verdad es justo, ¿no? Pero tú vas a tener que comprobarlo. Y para eso te estoy dando la libertad de hacerle el mal momentáneo. Ojo, hay que entender, obviamente, que acá nadie está en el cielo tomando apuntes de la conversación, ¿no? Esto es parte de la narración, ¿no?, del autor, ¿no? El autor simplemente quiere plantear por qué el hombre justo sufre. Entonces, para mostrar su punto, inventa este diálogo entre el Satán y Dios. ¿Sí? Ya, le estoy diciendo inventa para que no haya lugar a dudas, pues no vayan a estar pensando por ahí que de verdad esta conversación se dio en el cielo y que alguien lo apuntó por ahí, ya, por si acaso. No me decepcione, ya hemos tenido varias clases. Profesor, una consulta. Sí. Usted dice que el Satán, que es uno que no es Satán, que es uno que pertenece a la corte celestial, si en ese entonces estaba la percepción de la justicia retributiva, entonces ellos pensaban que el bien venía de Dios y el mal también venía Exacto. de Dios. O sea, no había una percepción de la idea de lo que es el mal, lo que tenemos pues como el demonio, ¿no? Como Satán, como lo entendemos ahora, ¿no? No se habla de eso, este pensamiento, esa idea de Satán no se tiene ahí, se tiene solamente de Dios, y de él viene lo bueno y de él viene lo malo. Sí, la concepción No más del mal. primitiva, tiene mucha razón, la concepción más primitiva acerca de lo bueno y lo malo que le sucede a la persona es que todo proviene de Dios, ¿sí? Ya cuando la demonología se va desarrollando, ¿no?, entonces se va a afirmar pues que las calamidades, ¿no?, o muchas veces las tragedias van a tener su origen en el mundo demoníaco, ¿no? Son los espíritus inmundos los que provocan las enfermedades, las epidemias, el mal en sí, ¿no? Pero aún así, en el Antiguo Testamento está la idea de que Dios permite, ¿no?, que estas potencias demoníacas hagan el mal. Pero si lo permite, Dios es para un bien mayor. Es como que si Dios mismo estuviera utilizando a los demonios, ¿no?, para manifestar su gloria y su poder. O sea, de la misma manera que Dios utilizó la negativa del faraón de dejar salir a Israel para manifestar su poder, lo mismo sucede con el tema del accionar de los demonios en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de Job todavía estamos, yo diría, en una etapa intermedia, en el sentido de que el Satán todavía es visto como un miembro de la corte celestial que está ante la presencia de Yahvé, pero que tiene este papel pues de fiscal que le busca
¿no? Lo malo del ser humano, ¿no? Cuestiona la fidelidad del hombre, haciendo pues que Dios, vamos a decir, bueno, no siendo que Dios, sino cuestionando la fidelidad del hombre en el sentido de, Dios, por si acaso si ellos te aman, no es un amor genuino, es un amor interesado, ¿no? Esa es la declaración que hace Profesor, pero Satán. aquí hay algo que usted ahorita me confunde cuando usted se refiere a que pertenece a la corte celestial. Y yo creo que todos tenemos la percepción de que corte celestial es la que está con Dios. Sí, por eso mismo, por Y eso. tengo entendido, y perdón que le interrumpa, Sí, sí. y ya había la percepción del mal, puesto ya desde la tentación de nuestros primeros padres, ¿no? Entonces ya estaba, digamos, separado, ya no estaba, a partir de ahí que el Señor lo expulsó, ya no está, digamos, para mí, en mi pensar, ya no está en la corte celestial. Ya, ahí sí, hay que tener un panorama un poco más completo, ¿no? Oh, Por ya. ejemplo, el libro de Génesis, que se nos muestra a la serpiente que está en rebelión, en su forma final, fue escrito posiblemente en la misma época del libro de Job, ¿ya? Y ojo, la serpiente estaba en el Edén. Estaba en el Edén, que es el templo La cósmico de corte Dios. celestial, digamos. Claro, o sea, era rebelde, pero estaba ahí. Ojo, Oh, buen ojo, punto. ojo. En varios textos del Antiguo Testamento se menciona, por ejemplo, hay un texto de Segunda de Reyes, capítulo, ahorita lo voy a buscar, un segundito. Déjenme, creo que es Segunda de Reyes, sí, Segunda de Reyes, capítulo 22 o 27, a ver un segundito. Vamos a acá, a ver un rato. Capítulo, forma religiosa. Un segundo, un segundo. Déjame buscar un texto. Ya, acá está. Vamos a leer. Ya. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Y con eso creo que ya podemos tener una mejor idea. Voy a Ya. compartir mi... Versículo. A ver un ratito. Primera de Reyes, capítulo 22. Capítulo 22. Desde el versículo 13, ¿sí? No, desde el versículo 18. Ya. Lo voy a leer. Dice así. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no me profetiza el bien, sino el mal? O sea, acá el rey se está quejando que el profeta Miqueas siempre le profetiza desgracia, ¿no? Nunca le profetiza algo bueno al rey. Entonces dice, dijo Miqueas, por todo ello escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono con todo el ejército de los cielos, o sea, la corte celestial. En pie junto a él, a derecha e izquierda, preguntó Yahvé. Mire, preguntó Yahvé, ¿quién engañará a el rey Ahab para que suba y caiga en Ramó de Galaad? Entonces, unos decían una cosa y otros otra, hasta que el espíritu, o sea, un miembro de la corte celestial, se adelantó y de pie ante Yahvé dijo, yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, lo engañarás y vencerás. Ve y haz como dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos. O sea, si yo leo esto desde mi perspectiva del Nuevo Testamento, que Dios es verdad, que Dios es justicia, yo puedo decir,
Pero ¿cómo es posible que el mismo Dios esté diciendo, a ver, ¿quién va a engañar al rey para que muera en batalla? ¿No? Y le aprueba la idea a un miembro de la corte celestial que dice, yo me convertiré en espíritu de profecía de la mentira. Eso es porque al inicio, o dentro de esta concepción primitiva de Dios y la corte celestial, ¿no? Muchas veces los miembros de la corte celestial ejecutaban un castigo, ¿no? Que podía ser, o podían transmitir una buena noticia o ejecutar un castigo. De Dios viene lo bueno, de Dios viene lo malo, ¿no? Entonces, en este texto en donde se habla de que Dios permite que un espíritu de profecía falsa aconseje mal al rey, ¿no? Es reflejo de esta mentalidad primitiva, ¿no? En el cual, ¿no? Los miembros de la corte celestial podían hacer cosas, vamos a decir, buenas, pero también cosas no tan buenas como engañar para ejecutar el decreto de Dios, en este caso, castigar al rey. Entonces, algo parecido sucede en el libro de Job. Este caso, el Satán, que ya la teología posterior, ¿no? Va a desarrollar su figura como el opositor de Dios, pero en este libro es un miembro de la corte celestial que su función es de inspeccionar el mundo, ¿no? Y cuestionar la fidelidad de los seres humanos, ¿no? Buscando que Dios los castigue. Entonces, ojo, no tengamos esta idea de que o sea, que como que los judíos siempre han tenido la idea, ¿no? De que por un lado está Dios y de manera separada están, vamos a decir, el Satán o los espíritus de la mentira. Eso es algo que fue surgiendo paulatinamente, ¿sí? En los textos más primitivos, más antiguos, ¿no? Los miembros de la corte celestial podían incluso utilizar la mentira para hacer efectivo un castigo de Dios. No sé si con esto queda un poco más claro. Gracias, profesor. O ya los confundí más, ¿cómo es? Hola, profe. No, that's right. Está bien. Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Ronald? Mucho gusto. Buenas noches. Profesor, yo creo que aquí lo que faltó es agregar que la concepción del bien y el mal que tenía el pueblo judío era porque ellos todavía en aquella época, cuando se escriben estos libros, todavía no tenían el concepto de la siguiente vida, ¿no? De la resurrección. Porque ese concepto hace que cambie todo este pensamiento judío. Porque el premio era mientras vivías. Cuando morías ya no había nada de eso. Y creo que el pueblo en ese tiempo estaba separado por los que creían en la resurrección y por los que no creían. Yo creo que con eso se para un poquito más este concepto. Sí, efectivamente, cuando el judaísmo va a profundizar en la idea de que después de la muerte hay algo más, porque en los textos más antiguos se cree pues que cuando el hombre muere baja el Sheol a reunirse con sus antepasados, ¿no? Pero nada más, ¿no? Después ya en la teología judía va a surgir el tema de la resurrección, en el sentido de que el ser humano, ¿no? Va a volver a la vida, ¿no? Dios lo va a resucitar, como aparece en 2 de Macabeos, capítulo 7. Entonces, cuando va surgiendo este tema del premio de Dios, ¿no? De la resurrección o de que el hombre va a tener una nueva vida, se va a ir reflexionando también en este tema de qué sucede pues, con los espíritus rebeldes, ¿no? O con los miembros de la corte celestial que fomentan idolatría en el mundo. Y esto lo vamos a tener respuesta en los textos apócrifos de los judíos, como el libro de Enoc. El libro de Enoc, que fue escrito 1 o 2 siglos antes de Jesús, ahí se nos explica el castigo de Dios a los ángeles rebeldes, que su castigo va a ser el lago de fuego. Pero eso es
ya casi llegando a la época de Jesús, ¿no? Por si acaso. Entonces, en los textos más antiguos, todavía no hay esta imagen desarrollada. Gracias por su aporte, señor Ronald. ¿Qué, profe? Y ahora sí mi pregunta, profe. Ujú, Usted nos ha hablado del capítulo 1 y 2, que es la introducción, ujú. y después nos ha hablado un poquito del epílogo, del final. Y yo creo que todos nosotros, hasta me incluía yo hace algún tiempo, siempre pensaba en lo paciente de Job, en cómo resistía el sufrimiento y todo lo demás. Ujú. Pero ya yendo del capítulo 3 para adelante, Job no es el santo que nosotros creemos que es. Y ya usted nos explicará seguro más adelante cómo es ese Job que realmente se comporta en el libro. Porque Sí, yo sí ya. tengo mis dudas Ujú. de él. Ya es, efectivamente, tiene razón. Ya, en la próxima clase, que vamos a ver el capítulo 3, principalmente el capítulo 3, vamos a ver a un Job que empieza a cuestionar a Dios. Pero de hecho, todo el cuestionamiento de Job en el libro va en la línea de que Job defiende su inocencia, ¿no? Entonces, le está diciendo a Dios, ¿por qué me castigas? ¿No? ¿Qué ha pasado acá? O tú eres un Dios injusto, o ¿por qué haces esto? ¿No? Job tampoco lo entiende, ¿no? Entonces, lo que es algo digno de reconocer en Job es de que él es consciente que no ha hecho nada malo, ¿no? Y tampoco no está dispuesto a hacer una visión muy reduccionista de Dios, ¿no? O sea, él quiere encontrar una explicación, ¿no? En cambio, los amigos, esto lo vamos a ver con más detalle, los amigos de Job representan esta idea tradicional. Seguro tú has hecho algo malo. Seguro algo habrás hecho, tal vez has hecho algo que no te has dado cuenta, pero has hecho algo malo. Porque los amigos están con este esquema. Si una persona sufre, es porque ha hecho algo mal, ¿no? Si una persona se porta bien, si una persona obra bien, Dios lo bendice. Entonces, eso ya lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Pero en el prólogo de este libro, en los capítulos 1 y 2, se nos da esta imagen de un Job que es paciente. Y que también hay que saber, vamos a decir, eh, cuadrar estas dos imágenes de Job, ¿no? El Job paciente del prólogo con este Job que cuestiona en toda la parte poética, porque tampoco no podemos decir que son dos Job irreconciliables, ¿no? Tiene que haber una cohesión, un hilo conductor en todo este libro, ¿no? Eso también vamos a tratar de dar una respuesta. Entonces, gracias por participar. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase y para entrar yo creo que uno de los capítulos más fuertes de toda la Biblia, el capítulo 3 de Job. Ok, Nos gracias, vemos. profesor. Buenas noches, gracias hermano, Ya, gracias profesor, profesora. Nos vemos. gracias. Cuídense.